El libro de los 5 anillos se presenta como un tratado que supera la frontera de la esgrima y se adentra en la comprensión estructural de la percepción, el análisis y la toma de decisiones. Su autor, conocido por haber perfeccionado el combate con 2 espadas, no lo concibió como un manual de técnicas, sino como una exposición metodológica de cómo observar el entorno con precisión y cómo responder a él sin dispersión ni duda. La obra propone que toda acción eficaz nace de una lectura correcta de la realidad y que dicha lectura exige disciplina sostenida, dominio de la atención y una relación lúcida con los propios impulsos. En el mundo contemporáneo, caracterizado por un flujo continuo de estímulos y por una competencia permanente por captar la mirada, este tipo de conocimiento adquiere una relevancia particular. Dominar la atención se convierte en una forma de dominar la acción, porque permite reducir el ruido interno y concentrarse en lo que realmente condiciona el resultado. Por ello, comprender la estructura mental que Musashi elaboró en sus años de práctica y reflexión ofrece un modelo para investigar procesos universales, como la perseverancia, la adaptación y la capacidad de interpretar señales sutiles del entorno antes de que se transformen en situaciones críticas. Bienvenidos, estimados soporíferos. Este espacio busca unir la profundidad conceptual con la serenidad nocturna. Lo que sigue será un recorrido pausado por un pensamiento estratégico que aún hoy influye en líderes, artistas marciales, investigadores y filósofos, un pensamiento que propone claridad donde otros perciben confusión y que invita a observar con rigor antes de actuar. Este primer acercamiento solo prepara el terreno para adentrarse en la lógica interna de una obra que continúa dialogando con quienes buscan comprender de forma más precisa cómo se estructura la mente ante el desafío. Para comprender adecuadamente la formación intelectual y estratégica de Musashi, es necesario situarlo dentro del marco histórico en el que vivió. Japón atravesaba el periodo conocido como Sengoku, una etapa prolongada de conflicto interno que se extendió durante más de un siglo y que se caracterizó por la fragmentación política, la confrontación entre clanes, la movilidad constante de los ejércitos y la inestabilidad social. En este escenario de guerras casi ininterrumpidas, la figura del guerrero adquiría un papel determinante, no como un símbolo de tradición, sino como una pieza activa dentro de un sistema donde la supervivencia dependía de la habilidad para adaptarse, percibir y actuar con precisión. El combate no era un ritual, sino una estructura cotidiana de la vida pública y privada. A finales de esta etapa, cuando el país comenzaba a transitar hacia el periodo Edo, se produjo una transformación profunda del orden social. La unificación política, consolidada bajo un gobierno centralizado, redujo gradualmente la necesidad de guerras abiertas. El guerrero, que durante décadas había existido en un entorno de peligro constante, empezó a redefinir su lugar dentro de una sociedad que avanzaba hacia la estabilidad. Este cambio histórico influyó de manera directa en la forma en que surgieron las escuelas de pensamiento marcial, que ya no se limitaban al combate inmediato, sino que desarrollaban una dimensión filosófica destinada a explicar la relación entre la técnica, el carácter y la mente. Musashi nació en ese contexto de transición entre la guerra prolongada y la consolidación del orden. La tradición menciona que creció en un ambiente marcado por el entrenamiento marcial, donde la práctica del sable no era una disciplina abstracta, sino un elemento fundamental para garantizar la supervivencia. Desde muy joven participó en enfrentamientos reales, y según los relatos, obtuvo victorias decisivas que comenzaron a construir su reputación. Su nombre empezó a circular no solo por la destreza técnica, sino por la capacidad de leer la intención del rival, un rasgo que él mismo consideraría años más tarde como la base de toda estrategia. Los combates que sostuvo durante sus primeras décadas de vida no respondían a una búsqueda de gloria, sino a un entorno donde la confrontación era inevitable y donde cada duelo exigía un análisis inmediato de posibilidades, ritmos y distancias. A lo largo de su vida adulta emprendió numerosos viajes que lo convirtieron en un guerrero itinerante. Este estilo de vida, caracterizado por desplazamientos constantes, encuentros con otras escuelas y enfrentamientos con distintos oponentes, moldeó su pensamiento de manera decisiva. La figura del guerrero errante no pertenecía
a un clan fijo. No actuaba bajo la protección de un señor, y debía depender por completo de su capacidad para evaluar el entorno, negociar alianzas temporales y mantener un estado de alerta permanente. En esa vida de desplazamiento continuo, Musashi desarrolló una mirada crítica hacia los sistemas rígidos, las técnicas cerradas y las doctrinas que no admitían revisión. Desde esa experiencia surgió su insistencia en que la estrategia debía ser flexible, abierta y capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Con el tiempo, sin embargo, Musashi comenzó a transitar un proceso de transformación personal. El guerrero que se había formado en un paisaje hostil empezó a orientar su vida hacia la reflexión profunda, la investigación de la técnica, el estudio del carácter y la búsqueda de una claridad interior que trascendía el combate. A medida que Japón entraba en la relativa estabilidad del periodo Edo, los duelos y las guerras abiertas dejaron de ser el centro de la vida social y las artes marciales comenzaron a evolucionar hacia disciplinas sistemáticas que combinaban práctica física, rigor mental y reflexión filosófica. En este nuevo marco, Musashi se dedicó no solo al perfeccionamiento del combate, sino también a la pintura, la caligrafía y la escritura, lo que revela un proceso de maduración que extendía la noción de maestría más allá de la espada. La cultura japonesa del momento favorecía este tipo de desarrollo. El modelo del guerrero no se definía únicamente por la fuerza o la habilidad técnica, sino por la capacidad de cultivar una mente disciplinada, capaz de observarse a sí misma y de gobernar sus impulsos. La noción del camino, entendida como un proceso continuo de perfeccionamiento, se convirtió en un ideal al que aspiraban quienes buscaban integrar la estrategia con la ética y la introspección. En ese contexto intelectual, la figura de Musashi representaba a alguien que había observado la violencia desde dentro, que había sobrevivido al caos del periodo Sengoku y que ahora trataba de comprender los principios universales que rigen la acción correcta. El entorno cultural también era propicio para la elaboración de tratados que unieran práctica y pensamiento. La tradición del aprendizaje disciplinado, reforzada por corrientes filosóficas provenientes tanto del budismo como del confucianismo, fomentaba la idea de que todo acto debía estar guiado por una comprensión profunda de uno mismo y de las circunstancias. El énfasis en la percepción, en la lectura precisa del momento y en la superación de la confusión interior resonaba con las vivencias de Musashi, quien había experimentado de forma directa cómo la indecisión o la falta de claridad podían poner en riesgo la vida. La combinación de estos factores históricos, culturales y personales formó el fundamento del estilo mental que más tarde presentaría en su obra. La disciplina surgió para él no como un ideal abstracto, sino como una necesidad vital, y la autoconstrucción del carácter se convirtió en un proceso inevitable para quienes debían actuar con precisión en entornos inciertos. Así, cuando comenzó a escribir el libro de los 5 anillos, no lo hizo desde la comodidad de una teoría alejada de la experiencia, sino desde la integración entre vivencia, análisis y observación rigurosa. El texto que elaboró refleja esta síntesis entre práctica y pensamiento, entre la urgencia del combate y la serenidad de quien ha comprendido que toda técnica eficaz surge de una mente que se conoce a sí misma y que interpreta el mundo sin distorsiones. Este trasfondo histórico y biográfico permite entender por qué la obra de Musashi continúa siendo estudiada, no solo como documento marcial, sino como una guía que explora la relación entre el entorno, la percepción y la acción. Su vida, marcada por la adaptación constante y la transición entre dos estructuras sociales radicalmente distintas, ofrece el marco necesario para avanzar hacia un análisis más detallado de los principios que desarrolló y que siguen siendo relevantes para quienes investigan la disciplina, la estrategia y la construcción deliberada del carácter. La estructura del libro de los 5 anillos constituye una arquitectura conceptual cuidadosamente diseñada por su autor para transmitir un método integral de observación, análisis y acción. Musashi adoptó la forma de 5 rollos o capítulos extensos, cada uno asociado a un elemento que posee un significado simbólico dentro de la tradición japonesa. No se trata de una elección ornamental,
sino de una estrategia pedagógica destinada a guiar al lector desde los fundamentos más sólidos hasta el nivel más abstracto del pensamiento estratégico. Los elementos tierra, agua, fuego, viento y vacío funcionan como ejes que organizan las ideas y marcan un recorrido gradual desde lo concreto hacia lo intangible. El rollo de tierra se ubica en el nivel básico de la estructura porque representa los cimientos del camino. En la tradición simbólica, la tierra caracteriza la estabilidad, la firmeza y la resistencia. Musashi utiliza este elemento para exponer los principios que considera esenciales antes de abordar cualquier técnica particular. En este primer rollo, insiste en que no es posible comprender la estrategia si no se dominan la postura, la forma de caminar, la correcta alineación del cuerpo y la claridad mental. La tierra funciona como metáfora de aquello que sostiene, de aquello que no cambia aunque las circunstancias externas varíen. En ese sentido, el aprendizaje que propone es acumulativo y requiere que el practicante internalice los fundamentos antes de aspirar a comprender niveles más complejos. El rollo de agua tiene una función diferente. El agua simboliza adaptabilidad, fluidez y capacidad de transformación. Para Musashi, la mente debe comportarse como el agua, tomando la forma del recipiente, o, en términos estratégicos, ajustándose al ritmo del adversario y a las condiciones del entorno sin perder coherencia interna. En este rollo, se exploran cuestiones relacionadas con el manejo de la percepción, la lectura precisa de las señales y la flexibilidad técnica. La elección del agua como elemento central de este capítulo busca transmitir la idea de que el combate nunca se desarrolla de acuerdo con una estructura rígida y que la eficacia depende de la habilidad para modificar la postura, la velocidad o la distancia en función de lo que el oponente muestra o intenta ocultar. La estrategia, según Musashi, exige una mente que es capaz de fluir y que no se aferra a un único método. El rollo de fuego introduce un nivel de intensidad mayor. El fuego es símbolo del conflicto abierto, de la confrontación directa y de la energía que avanza sin detenerse. En este rollo, se analizan los principios que rigen el momento crítico del enfrentamiento, cuando las decisiones deben tomarse con rapidez y precisión extrema. Musashi detalla conceptos como la ruptura de la guardia del oponente, el aprovechamiento de los tiempos muertos y la identificación de espacios vulnerables. El fuego expresa la naturaleza dinámica del combate, en el que la iniciativa, la determinación y la capacidad de actuar sin titubeos pueden definir el desenlace. A diferencia del agua, que se adapta, el fuego avanza y presiona, y por ello este rollo aborda aspectos tácticos en los que la acción es inmediata y decisiva. El rollo de viento cumple una función analítica dentro del conjunto. El viento, asociado al movimiento constante y a la circulación de ideas, representa la observación de las técnicas ajenas. En este capítulo Musashi examina de manera crítica otras escuelas de esgrima y muestra cómo algunas se aferran a tradiciones estáticas que, en su opinión, pierden eficacia cuando se enfrentan a situaciones reales. El viento simboliza la investigación externa y el estudio comparativo. Al analizar métodos ajenos, Musashi busca demostrar que el camino de la estrategia no puede limitarse a repetir fórmulas heredadas, sino que requiere una comprensión profunda de la diversidad de estilos y un criterio capaz de discernir lo útil de lo innecesario. Este rollo refuerza la idea de que el verdadero estratega no se encierra en una única visión, sino que incorpora lo que aprende de múltiples fuentes. Por último, el rollo de vacío constituye el nivel más abstracto de la obra. El vacío no debe interpretarse como una ausencia, sino como una forma de percepción que trasciende la técnica. En la tradición japonesa, el vacío se asocia a la claridad que surge cuando la mente deja de distraerse con pensamientos residuales y se alinea de manera natural con las circunstancias. Musashi utiliza este último rollo para exponer aspectos relacionados con la intuición, la espontaneidad y la capacidad de actuar sin bloqueo interno. El vacío representa la comprensión final del camino,
un estado en el que la estrategia deja de ser un conjunto de reglas aprendidas y se convierte en una forma de ver el mundo con lucidez. En este nivel, la acción correcta no surge de la deliberación extensa, sino de una comprensión inmediata del momento. Estos 5 rollos, entendidos como etapas interrelacionadas, componen un sistema que busca equilibrar estabilidad, adaptabilidad, intensidad, análisis y claridad interior. La estructura elemental sirve como un mapa conceptual que guía al practicante hacia una formación integral. La tierra establece los fundamentos. El agua enseña a fluir. El fuego instruye en la confrontación. El viento impulsa la investigación crítica y el vacío revela la profundidad de la percepción. De esta forma, la obra no pretende ser un manual técnico para repetir movimientos, sino una guía para comprender cómo se articula la mente cuando enfrenta desafíos complejos. El propósito final del libro de los 5 anillos no radica en transmitir técnicas aisladas ni en preservar una tradición marcial específica, sino en ofrecer un método para estudiar el movimiento, la intención y la mente del oponente desde una perspectiva amplia y rigurosa. Musashi sostiene que toda estrategia verdadera surge de la capacidad de ver el conjunto antes que los detalles y de interpretar los signos que preceden al movimiento del adversario. La obra desarrolla este principio desde distintos ángulos para mostrar que la eficacia no depende únicamente de la velocidad o de la fuerza, sino de la comprensión precisa de los factores que regulan la acción. Así, la estructura de la obra no es una simple división temática, sino una progresión pedagógica que conduce al lector desde el nivel más estable hasta el más sutil. Comprender esta organización es esencial para interpretar correctamente el pensamiento de Musashi y para avanzar hacia los aspectos técnicos, psicológicos y filosóficos que se exploran en los rollos posteriores. Cada elemento, cada metáfora y cada instrucción se articulan dentro de un método cuyo objetivo consiste en formar una mente capaz de observar sin confusión, actuar sin vacilación y comprender con profundidad aquello que condiciona el resultado de un enfrentamiento. Este marco permitirá adentrarse con mayor precisión en la lógica interna de los siguientes rollos, que desarrollan de manera detallada los principios fundamentales de su filosofía estratégica. El rollo de tierra ocupa un lugar central dentro de la estructura conceptual del libro de los 5 anillos, porque define los fundamentos sobre los cuales debe construirse cualquier forma de estrategia. En la tradición japonesa, la tierra simboliza estabilidad, solidez y continuidad. Musashi adopta este elemento para transmitir que toda técnica, toda interpretación del entorno y toda acción decisiva dependen, en última instancia, de un núcleo interno que permanece firme incluso cuando las circunstancias externas se vuelven fluctuantes. En otras palabras, los principios básicos no son una introducción accesoria, sino la condición necesaria para que el camino completo pueda recorrerse sin desvíos ni confusión. La tierra representa aquello que no cambia, lo que sostiene el movimiento y otorga dirección. Por ello, Musashi insiste en que el practicante debe comenzar por examinar su postura, su equilibrio, su forma de proyectar la intención y la manera en que organiza su respiración. La estabilidad interna no se limita a mantener el cuerpo erguido, sino que implica desarrollar un estado mental sin dispersión, una atención que se dirige hacia el entorno sin dividirse entre impulsos contradictorios. La estructura corporal y la estructura mental funcionan como un sistema único. Si una se desestabiliza, la otra también lo hace. En este sentido, el rollo de tierra propone una visión integral del fundamento, en la que la mente y el cuerpo forman un continuo inseparable. La noción del camino, expresada en la palabra japonesa do, se vincula directamente con esta idea de fundamento. En la tradición marcial, el camino no se interpreta como un destino fijo, sino como un proceso permanente de disciplina que exige constancia, repetición y revisión. Musashi recuerda que ninguna habilidad se consolida sin dedicar tiempo a lo que él llama las artes de base. En su perspectiva, la práctica no consiste en acumular una multiplicidad de técnicas, sino en perfeccionar las esenciales hasta que se conviertan en una extensión natural del propio ser. El camino es ese movimiento gradual hacia la claridad, un recorrido que no termina
y que obliga a reexaminar los cimientos una y otra vez. Dentro de este rollo, Musashi describe con detalle la importancia de la percepción correcta. La percepción no es simplemente la capacidad de ver, sino la habilidad de interpretar lo que se ve sin distorsión. Según él, la mayoría de los errores estratégicos surgen no de la falta de técnica, sino de la incapacidad para observar con precisión lo que está ocurriendo. El practicante debe aprender a mirar el conjunto antes de enfocarse en los detalles. Esto significa que debe percibir la postura del oponente, el ritmo con el que respira, las tensiones que recorren su cuerpo y los cambios sutiles que anuncian un movimiento inminente. La percepción correcta requiere una mente estable, capaz de recibir la información sin proyectar expectativas, temores o deseos sobre lo que se observa. Musashi introduce también la idea de ritmo interno, un concepto fundamental para comprender su enfoque de la estrategia. El ritmo no se limita a la velocidad o la cadencia de los movimientos, sino que se refiere a la relación entre la intención propia y la intención del oponente. Una acción resulta eficaz cuando se ejecuta en el momento exacto en que la circunstancia lo pide, ni antes ni después. Esta sincronía requiere un equilibrio entre tensión y calma, entre preparación y espontaneidad. El practicante debe desarrollar un sentido interno del tiempo que le permita adaptarse sin forzar, anticiparse sin precipitarse y actuar sin quedar atrapado en la duda. El ritmo interno es una manifestación directa del estado mental estable que propone el rollo de tierra. Otro aspecto importante de este rollo es la distinción entre conocimiento teórico y conocimiento experimentado. Musashi observa que muchas escuelas enseñaban técnicas de manera puramente conceptual, presentando patrones que los estudiantes memorizaban sin comprender su lógica profunda. Para él, esto representaba un riesgo. El conocimiento que no ha sido probado en la práctica se convierte en una estructura frágil que se derrumba ante el impacto de la realidad. En consecuencia, afirma que la verdadera comprensión surge únicamente cuando la teoría se somete al examen de la experiencia. La práctica deliberada, la repetición cuidadosa y la exposición a situaciones diversas permiten que la técnica se transforme en un reflejo confiable, no en un conjunto de movimientos rígidos. El rollo de tierra también expone la idea de que el camino se construye desde la observación silenciosa. Musashi plantea que, para comprender la estrategia, el practicante debe examinar no solo el combate, sino también los movimientos naturales de la vida cotidiana. ¿Cómo camina una persona cuando está concentrada? ¿Cómo sostiene un objeto? ¿Cómo respira cuando está insegura o cuando se siente confiada? Todos estos detalles revelan información sobre la estructura interna que guía la acción. Observar estos patrones permite comprender que los principios del combate no son distintos de los principios que rigen cualquier acto humano. Así, aprender a ver el mundo en términos estratégicos es un ejercicio continuo que se extiende más allá del entrenamiento formal. En este rollo, se subraya la importancia de la autocorrección, entendida como la capacidad de revisar el propio comportamiento sin necesidad de estímulos externos. Musashi sostiene que la estabilidad interna no se alcanza mediante instrucciones ajenas, sino mediante el reconocimiento de los propios errores y la disposición a ajustarlos. Esta actitud de análisis constante fortalece la claridad mental y permite que el practicante mantenga un nivel de precisión que no depende de circunstancias especiales. El camino se recorre mediante el compromiso con la mejora sostenida, no mediante la búsqueda de soluciones rápidas. Además, el rollo de tierra introduce la idea de que la estrategia verdadera debe fundamentarse en una comprensión amplia del entorno. Musashi explica que el practicante debe estudiar no solo el combate, sino también la manera en que funcionan otros oficios, la artesanía, la arquitectura, la agricultura y la música. Cada disciplina revela principios que pueden aplicarse a la esgrima si se observan con suficiente profundidad. Esta visión interdisciplinaria muestra que el fundamento estratégico no se limita a un área específica, sino que emerge de la capacidad de reconocer patrones universales. La tierra, como símbolo, unifica todos estos aprendizajes y los convierte en un suelo firme sobre el cual construir.
En conjunto, el rollo de tierra constituye una invitación a fortalecer la base sobre la que se sostiene cualquier forma de acción. Musashi lo concibe como un punto de partida desde el cual se puede avanzar hacia elementos más fluidos, intensos o sutiles. Sin esta estabilidad inicial, todo progreso resulta ilusorio. La claridad en la observación, la precisión en la postura, la disciplina del camino y la integración entre teoría y experiencia permiten que el practicante adquiera la solidez necesaria para interpretar los rollos posteriores. Este fundamento será crucial para comprender cómo se despliega la estrategia en escenarios cambiantes y cómo se articula la mente cuando el desafío adopta formas distintas. Cada elemento posterior se apoya en esta tierra conceptual, que sostiene y orienta todo el método que Musashi desarrolló para estudiar la acción humana. Dentro de la estructura del libro de los 5 anillos, el rollo de agua ocupa un lugar determinante porque aborda el principio que Musashi consideraba esencial para todo estratega, la capacidad de adaptarse sin perder coherencia interna. El agua, por su naturaleza, adopta la forma del recipiente que la contiene, se desliza sin resistencia por donde encuentra espacio y ejerce fuerza cuando es comprimida. Esta metáfora sirve para expresar un tipo de inteligencia estratégica que no se aferra a estructuras rígidas, sino que se ajusta de manera continua a los cambios del entorno. Musashi utiliza esta imagen para describir una mente capaz de observar, transformarse y responder sin conflicto interno. Una mente que actúa sin quedar atrapada en patrones fijos. El agua representa un modo de ser en el que la flexibilidad y la precisión coexisten. No se trata de un comportamiento errático, sino de un estado en el que la adaptabilidad surge de una percepción clara del momento. En este rollo, Musashi insiste en que la estrategia exige una atención que fluya tanto hacia el interior como hacia el exterior. Hacia el interior, para reconocer los impulsos propios que pueden interferir con la acción correcta, y hacia el exterior, para captar con exactitud la postura, la intención y el ritmo del oponente. La comparación con el agua permite distinguir entre flexibilidad auténtica y simple improvisación. La primera implica control, claridad y dirección. La segunda, pérdida de estructura. Musashi describe cómo la mente debe adoptar la forma de las circunstancias. Esto no significa imitar pasivamente el entorno, sino sincronizarse con él para actuar desde una comprensión profunda. En un enfrentamiento real, las condiciones cambian de manera constante. La distancia varía, los ángulos se transforman, la tensión aumenta o disminuye según la iniciativa de cada participante. En estas modificaciones continuas, la mente rígida se quiebra porque intenta imponer un plan preconcebido. En cambio, la mente que sigue el modelo del agua permanece estable porque no se aferra a un único método. Puede expandirse o contraerse, avanzar o retroceder, acelerar o detenerse según lo exija el momento. La adaptabilidad en este sentido se convierte en un criterio de lucidez. El rollo de agua también examina el dominio técnico como una condición para que la flexibilidad sea efectiva. Solo quien ha internalizado los movimientos básicos hasta convertirlos en extensiones naturales del cuerpo puede modificarlos sin perder eficacia. Musashi explica que la técnica no se aprende para ser repetida mecánicamente, sino para convertirse en una base que permita actuar sin bloqueo. La maestría técnica funciona como un soporte silencioso que facilita la transformación. Si el cuerpo conoce sus herramientas, la mente puede enfocar toda su atención en interpretar el entorno. De lo contrario, la preocupación por ejecutar un movimiento correcto interfiere con la percepción del adversario. Por eso, la fluidez del agua requiere una técnica depurada hasta el punto en que deja de sentirse como algo añadido y se convierte en una parte más de la propia naturaleza. Esta relación entre técnica y adaptabilidad se manifiesta en el concepto de ritmo, un tema recurrente en este rollo. Para Musashi, comprender el ritmo del oponente es comprender su estructura interna. Cada persona muestra un patrón particular de tensiones, pausas, expansiones y contracciones. Ese patrón revela cuándo se siente segura, cuándo se confía demasiado, cuándo entra en duda o cuándo acumula energía para un movimiento decisivo.
La observación del ritmo permite anticipar acciones antes de que se hagan explícitas. Musashi explica que la estrategia consiste en entrar y salir de ese ritmo, alterarlo, igualarlo o contradecirlo según convenga. Ser como el agua significa no quedar atrapado en el ritmo del otro, sino adaptarse lo suficiente como para comprenderlo y luego aprovecharlo. El agua también representa una cualidad perceptiva. Para observar con claridad, la mente debe estar libre de agitación. Una superficie de agua turbulenta no permite ver el fondo. Del mismo modo, una mente perturbada por la ansiedad, la expectativa o el miedo distorsiona la interpretación de lo que ocurre. Musashi enfatiza que la serenidad es el requisito previo para la observación precisa. La calma no implica pasividad, sino control. Permite procesar información con rapidez sin que los impulsos internos la modifiquen. Así, la mente se convierte en un espejo que refleja el entorno tal como es, sin añadir interpretaciones innecesarias. Esta claridad perceptiva es uno de los rasgos distintivos que separan a un estratega competente de uno que solo ejecuta técnicas de memoria. Una parte importante de este rollo está dedicada a explicar cómo la rigidez del ego limita la capacidad de adaptación. El ego, entendido como la necesidad de demostrar habilidad o de sostener una imagen propia, introduce un obstáculo que interfiere con la percepción. Cuando un practicante se aferra a una postura, a un estilo particular o a la idea de que debe imponerse, pierde la flexibilidad necesaria para responder a situaciones inesperadas. Musashi señala que la maestría exige desprenderse del orgullo técnico, porque el combate real siempre es imprevisible. La rigidez surge cuando la persona intenta proteger su identidad marcial en lugar de escuchar lo que el momento requiere. Esta actitud conduce a errores que podrían evitarse si la mente permaneciera abierta, dispuesta a soltar lo aprendido para adoptar una forma nueva. En contraste, la flexibilidad de la maestría implica una relación distinta con la técnica y con uno mismo. La persona que ha alcanzado un nivel elevado de comprensión no necesita reafirmarse porque confía en la estructura interna que ha construido. Esa confianza no se expresa en gestos grandilocuentes, sino en la capacidad de ajustarse de manera precisa a cualquier circunstancia. Musashi describe esta actitud como una serenidad que permite actuar sin tensión excesiva. Quien posee esta flexibilidad no se aferra a un ataque si el entorno indica que debe retirarse. No persiste en una defensa si la situación exige un avance rápido. No insiste en una estrategia que demuestra ser ineficaz. La maestría se manifiesta en la capacidad de cambiar sin esfuerzo visible. En este rollo, también se destaca la importancia de alternar entre rigidez y suavidad según el contexto. El agua puede ser suave cuando fluye, pero también puede ejercer presión cuando es contenida. Musashi utiliza este contraste para mostrar que la flexibilidad no equivale a debilidad. La estrategia requiere momentos de firmeza y momentos de fluidez. Saber cuándo ser uno u otro depende de la percepción correcta del entorno. Esta alternancia constituye una de las claves del pensamiento estratégico en la obra de Musashi. La eficacia surge de la combinación precisa de ambos estados. Otro aspecto notable del rollo de agua es la manera en que Musashi relaciona la adaptabilidad con la eficiencia. El movimiento correcto es aquel que utiliza exactamente la cantidad de energía necesaria. Un exceso de fuerza crea tensión que retrasará la acción siguiente. Una fuerza insuficiente deja espacios vulnerables. El agua se mueve sin desperdicio, siguiendo el camino más directo hacia el punto donde puede ejercer influencia. En términos de estrategia, esto significa que el practicante debe economizar gestos, reducir los movimientos innecesarios y evitar cualquier acción que no contribuya al objetivo inmediato. La eficiencia no es solo un principio físico, sino también mental. Concentrarse en lo esencial y descartar lo accesorio. El rollo de agua retoma la idea de que la adaptabilidad requiere un conocimiento profundo de uno mismo. Musashi explica que, para fluir con las circunstancias, el practicante debe comprender sus propias tendencias. Algunas personas tienden a apresurarse cuando perciben una oportunidad, otras se retraen ante la incertidumbre. Conocer estas inclinaciones permite corregirlas antes de que interfieran con la acción correcta.
Esta autoobservación es una forma de flexibilidad interna, porque permite reajustar la propia conducta en función del momento. El agua no lucha contra el cauce, sino que lo sigue sin perder su esencia. De manera similar, la mente debe reconocer sus impulsos y guiarlos sin permitir que se conviertan en obstáculos. A lo largo del rollo, Musashi enfatiza que la verdadera flexibilidad requiere una atención continua. No basta con comprender el concepto. Es necesario cultivar una capacidad de escucha que se mantenga activa incluso cuando la situación parece estática. En un combate, cualquier pequeña variación puede cambiar el curso de los acontecimientos. Un desplazamiento lateral, una respiración más profunda, un cambio en la mirada. El estratega debe percibir estas señales para anticiparse a los movimientos del oponente. El agua capta cada desnivel del terreno porque está en contacto constante con él. La mente debe hacer lo mismo con el entorno. Hacia el final del rollo, Musashi sugiere que la flexibilidad es también una forma de libertad. La rigidez obliga a la persona a repetir patrones que ya no son adecuados. La flexibilidad, en cambio, abre un espacio donde la acción no está determinada por esquemas previos, sino por la realidad del momento. Esta libertad no surge de la ausencia de técnica, sino de la comprensión profunda de sus principios. Cuando la técnica deja de ser un límite y se convierte en un instrumento adaptable, la mente adquiere un tipo de autonomía que permite actuar con precisión incluso en situaciones caóticas. En conjunto, el rollo de agua desarrolla una forma de pensamiento estratégico que se sustenta en la adaptabilidad, la claridad perceptiva y el equilibrio entre firmeza y fluidez. Musashi utiliza la metáfora del agua para comunicar que la estrategia no puede ser rígida, porque las circunstancias nunca son idénticas. La maestría se alcanza cuando la persona puede transformarse sin perder estructura, fluir sin dispersarse y actuar con serenidad incluso en medio del movimiento constante. Este enfoque prepara el terreno para el rollo de fuego, donde la confrontación directa y el uso inmediato de la energía se estudiarán desde la perspectiva de la intensidad y la decisión, completando así un sistema en el que cada elemento refleja un aspecto fundamental de la acción humana. El rollo de fuego constituye la sección más intensa del libro de los 5 anillos, porque aborda el momento en que la estrategia deja de ser un marco conceptual y se convierte en acción directa. Mientras que la tierra representa los fundamentos y el agua expresa la adaptabilidad, el fuego describe la confrontación abierta, el instante en el que las decisiones ya no pueden posponerse y en el que la claridad mental se pone a prueba bajo condiciones de presión extrema. En la tradición simbólica japonesa, el fuego es energía que avanza, poder que consume obstáculos y dinámica que no admite retroceso. Musashi utiliza este elemento para exponer los principios que rigen el combate real, un escenario donde la percepción debe volverse instantánea y donde el margen de error se reduce a su mínima expresión. El fuego simboliza el contacto directo con la realidad del conflicto. En este estado, la mente debe funcionar con precisión absoluta, interpretando cada pequeño movimiento del oponente con una rapidez que excluye la deliberación extensa. El estratega debe actuar desde un entendimiento completo de la distancia, la presión y el equilibrio, 3 factores que, según Musashi, determinan en gran medida el resultado de cualquier enfrentamiento. El fuego, a diferencia del agua, no se adapta suavemente. Se expande con intensidad y busca abrir un espacio donde el oponente pierda control. Este rollo enseña que, en el combate, la iniciativa es un recurso que no puede desperdiciarse. Uno de los aspectos centrales que Musashi destaca es el manejo correcto de la distancia. La distancia no es un concepto estático, sino un intervalo dinámico que cambia constantemente a medida que ambos contendientes se mueven. Para Musashi, comprender la distancia es comprender el alcance real del peligro. Si el oponente se encuentra fuera de la distancia efectiva, su ataque carece de relevancia. Si está dentro de ella, cualquier error puede resultar decisivo. La persona que actúa desde el rol de fuego debe saber acortar o ampliar la distancia con naturalidad, sin mostrar sus intenciones. Introducirse en la distancia correcta en el momento oportuno permite generar presión
y la presión obliga al rival a revelar debilidades que no mostraría en condiciones normales. La presión es otro de los principios fundamentales en este rollo. Musashi explica que, cuando la presión se mantiene de forma constante, el oponente comienza a reaccionar en lugar de actuar. Esta transición es crucial, porque un oponente reactivo pierde autonomía y queda atrapado en un ciclo en el que responde a estímulos que no controla. La presión puede manifestarse de múltiples maneras: acercamiento físico sostenido, movimientos que obligan al rival a cambiar de postura, uso del ritmo para desestabilizarlo o gestos que provocan incertidumbre. En este contexto, el fuego no es una metáfora de agresividad descontrolada, sino de insistencia estratégica. Mantener al adversario en un estado de tensión que le impida recuperar claridad. Una parte relevante del rollo de fuego está dedicada a la ruptura del equilibrio. Musashi entiende el equilibrio no solo como una postura física, sino como un estado mental en el que el oponente se siente seguro y cree controlar la situación. La clave consiste en identificar el instante preciso en el que este equilibrio comienza a fracturarse. Puede ser un desplazamiento demasiado amplio, un cambio de postura que deja un ángulo descubierto, un gesto que delata fatiga o una vacilación mínima en la mirada. Cuando ese equilibrio se quiebra, incluso por una fracción de segundo, se abre un espacio que debe aprovecharse sin demora. El fuego consiste en entrar en ese espacio antes de que el oponente advierta la vulnerabilidad. El rollo también aborda la lectura instantánea de oportunidades. Musashi explica que la oportunidad no es un recurso acumulable. Existe durante un instante y desaparece si no se actúa de inmediato. Esta capacidad de lectura requiere una mente entrenada para operar sin confusión bajo condiciones de intensidad. La oportunidad puede aparecer como un cambio en el ritmo respiratorio del rival, como una tensión repentina en sus hombros o como una transición excesivamente lenta entre dos movimientos. La persona que actúa desde el fuego debe percibir estas señales con tal claridad que la respuesta surja de manera espontánea, sin tener que pasar por un proceso racional prolongado. Para Musashi, la oportunidad suele presentarse en los momentos más inesperados, y con frecuencia surge cuando el oponente intenta imponer su propia estrategia. En ese punto, su atención se orienta hacia la ejecución de un plan, lo que puede producir una estrechez perceptiva. Este estrechamiento abre una ventana en la que el oponente deja de observar el conjunto, y es precisamente ahí donde la acción decidida puede provocar una ruptura irreversible. La lectura de oportunidades no se limita, por tanto, a identificar errores evidentes, sino a reconocer los intervalos en los que la mente del adversario se encuentra ocupada o distraída. El fuego actúa en esos intervalos con exactitud. Este rollo introduce una frase que resume la esencia del pensamiento estratégico de Musashi. Golpea cuando el oponente no puede evitarlo. Esta idea no se refiere únicamente al acto físico de golpear, sino a comprender el momento en que el adversario carece de capacidad de respuesta. Musashi aclara que este momento puede manifestarse de múltiples formas. Cuando el oponente está entrando, cuando está saliendo, cuando está corrigiendo su postura, cuando cambia el peso de una pierna o cuando respira profundamente antes de ejecutar un ataque. La clave consiste en actuar durante esa transición, cuando el cuerpo y la mente del oponente están ocupados en reorganizarse. Golpear cuando el oponente no puede evitarlo implica un dominio completo del tiempo. No se trata de actuar antes ni después, sino justo en el punto en que su estructura está expuesta. Este concepto requiere una comprensión profunda de la sincronización. Si se actúa demasiado pronto, el oponente tendrá tiempo para adaptarse. Si se actúa demasiado tarde, la oportunidad habrá desaparecido. La maestría en el fuego consiste en reconocer ese punto crítico sin vacilación. Esta habilidad es una manifestación avanzada del ritmo interno, porque exige que la mente opere con absoluta claridad incluso en medio del caos. En este rollo, Musashi también describe estrategias destinadas a inducir errores en el oponente para crear oportunidades artificiales. Estas estrategias incluyen provocar un ataque anticipado mediante movimientos engañosos, cambiar la velocidad de forma inesperada
o adoptar posturas que inviten al adversario a actuar desde la confianza. Cuando el oponente cae en la trampa, su propio movimiento se convierte en la apertura que el estratega necesita. Estas tácticas no buscan manipular al adversario mediante artificios externos, sino aprovechar el funcionamiento natural de la mente humana, que tiende a comportarse de manera previsible, bajo presión o engaño sutil. Musashi enfatiza que el fuego no debe confundirse con la precipitación. Aunque el combate exige rapidez, esta rapidez no puede ser impulsiva. El movimiento apresurado es fácilmente anticipable, y anticiparlo es suficiente para neutralizarlo. La intensidad del fuego debe ir acompañada de una mente que observa sin perder estabilidad, capaz de actuar con determinación, pero sin dejarse arrastrar por la emoción del momento. La decisión correcta surge de la percepción clara, no del impulso. Para Musashi, la prisa es un enemigo tan peligroso como la indecisión. Otra idea destacada en este rollo es la necesidad de mantener la iniciativa. Cuando una persona controla la iniciativa, obliga al oponente a moverse dentro de su marco estratégico. Esto reduce la capacidad del adversario para establecer su propio ritmo. Musashi explica que la iniciativa se mantiene mediante cambios constantes de presión, modificaciones sutiles en la distancia y variaciones en el movimiento que impiden que el oponente encuentre un punto de estabilidad. El fuego es, por tanto, una fuerza que obliga al otro a responder continuamente. Dentro de este contexto, Musashi introduce la importancia de desactivar la intención del oponente antes de que se materialice. Esto puede lograrse mediante un movimiento que interrumpa su preparación, un desplazamiento que cambie el ángulo de ataque o un golpe que obligue a modificar su postura. El fuego entra en la intención del adversario antes de que ésta se vuelva acción. Interrumpir la intención es, en esencia, cortar el movimiento antes de que nazca. Con ello, la persona que actúa desde el fuego redefine el flujo del combate según su propio criterio. El rollo de fuego también desarrolla la idea de que la confrontación directa no siempre implica violencia explícita. Existen momentos en que la presión intensa puede forzar la rendición mental del oponente antes incluso de que se produzca un intercambio físico completo. Musashi explica que, en ocasiones, la claridad estratégica puede doblegar la intención contraria sin necesidad de un golpe definitivo. Esta forma de dominio se basa en hacer que el oponente perciba que no puede ganar. Tal percepción crea un desequilibrio que, en sí mismo, constituye una victoria. Hacia el final del rollo, Musashi subraya que el fuego no es un estado permanente. Si lo fuese, la intensidad continuada generaría desgaste y pérdida de perspectiva. La estrategia exige alternancia, momentos de calma, momentos de fluidez, momentos de análisis y momentos de intensidad absoluta. El fuego es un estado transitorio que debe manifestarse en el instante correcto y desaparecer cuando ha cumplido su función. La persona que mantiene el fuego demasiado tiempo se expone al agotamiento. La que no lo enciende cuando es necesario pierde la oportunidad decisiva. En conjunto, el rollo de fuego ofrece una visión precisa de cómo se despliega la acción correcta en un entorno de confrontación directa. Describe la importancia del tiempo, de la distancia, de la presión, de la ruptura del equilibrio y de la lectura instantánea. El fuego no representa un exceso de energía, sino una energía utilizada en el momento oportuno con dirección exacta. Esta sección de la obra permite comprender que la eficacia estratégica no surge de la fuerza bruta, sino de la combinación perfecta entre percepción, decisión y acción. Con esta comprensión, el lector está preparado para avanzar hacia el rollo de viento, donde Musashi analiza las escuelas ajenas para completar una visión global del camino de la estrategia. El rollo de viento ocupa un espacio singular dentro del libro de los 5 anillos, porque se orienta hacia el estudio de aquello que no pertenece al propio camino. En los rollos anteriores, Musashi expone principios universales sobre fundamentos, adaptabilidad y confrontación. Sin embargo, en este capítulo dirige su atención hacia el exterior para examinar críticamente otras escuelas de esgrima. La elección del viento como símbolo no es arbitraria. El viento se desplaza sin un rumbo fijo,
atraviesa territorios diversos y no pertenece a un solo lugar. De igual manera, este rollo describe una forma de aprendizaje que surge del movimiento, la observación y la capacidad de absorber conocimientos externos sin quedar atrapado en ellos. Musashi utiliza este elemento para mostrar que la estrategia no puede limitarse a un único método, porque la realidad es demasiado compleja para ser contenida en una estructura rígida. En este capítulo, Musashi analiza los estilos de esgrima que predominaban en su época, muchos de ellos caracterizados por técnicas altamente formalizadas y por tradiciones transmitidas sin cuestionamiento. El autor observa que estas escuelas tendían a privilegiar la repetición mecánica por encima de la comprensión profunda. Según él, la tradición ciega podía generar un sentimiento de seguridad, pero esa seguridad era engañosa porque no preparaba al practicante para situaciones imprevisibles. Para Musashi, una técnica que solo funciona dentro de un contexto preestablecido pierde su eficacia cuando se enfrenta a un escenario que no se ajusta a las expectativas del entrenamiento. Este análisis crítico no busca ridiculizar otras escuelas, sino exponer sus limitaciones. Musashi muestra respeto por quienes dedicaban su vida al estudio de la esgrima, pero advierte que algunas corrientes se apoyaban más en la preservación de formas ancestrales que en la eficacia real. Muchas de estas escuelas se centraban en posturas extremadamente definidas, movimientos ceremoniales o secuencias establecidas que los estudiantes debían memorizar. Para Musashi, este enfoque conducía a una especie de rigidez intelectual. El practicante se sometía a un molde que determinaba cómo debía responder ante cualquier situación, incluso cuando dicha respuesta no era adecuada. El viento simboliza justamente lo opuesto a esta rigidez. Representa la capacidad de moverse entre enfoques distintos, de estudiar cada escuela sin adherirse por completo a ninguna. Musashi insiste en que comprender los métodos ajenos es indispensable para alcanzar un conocimiento completo. No se trata de adoptar otros estilos, sino de entender sus principios, sus virtudes y sus limitaciones. Solo así, el estratega puede evitar la trampa de pensar que su propio camino es el único válido. La diversidad de métodos amplía la percepción y permite reconocer patrones que no se observan cuando se permanece dentro de un único sistema. En este rollo, Musashi explica que la mayoría de las escuelas enseñaban técnicas destinadas a situaciones ideales. Por ejemplo, algunas insistían en mantener siempre una postura particular, como si esa postura pudiera ofrecer ventajas universales. Otras se enfocaban en ataques que asumían que el oponente respondería de manera previsible. Musashi destaca que, en un combate real, estas presuposiciones se derrumban rápidamente. El oponente no actúa según un guión y, por lo tanto, las técnicas deben ser lo suficientemente flexibles como para modificarse según las circunstancias. Las escuelas que se aferraban a un sistema fijo no podían adaptarse al dinamismo de la realidad, y por eso él consideraba que su eficacia era limitada. El análisis de Musashi se basa en su experiencia personal como guerrero itinerante. A lo largo de sus viajes, enfrentó a diferentes oponentes provenientes de estilos diversos. Esta exposición constante lo obligó a cuestionar cualquier forma de certeza absoluta. En cada duelo descubría que la técnica que funcionaba contra un estilo podía volverse ineficaz contra otro. Esta variabilidad lo llevó a comprender que la estrategia debía construirse desde la diversidad, no desde la exclusión. El viento, al moverse libremente por distintos territorios, representa esta capacidad de aprender de todo sin depender de nada en particular. En este rollo, Musashi sostiene que la tradición no es necesariamente un obstáculo, siempre y cuando no se convierta en una forma de autoridad incuestionable. Él reconoce que las tradiciones nacieron de experiencias reales, pero advierte que, con el tiempo, muchos practicantes dejaron de investigar esas experiencias y se limitaron a repetir los gestos heredados. El problema no reside en la tradición en sí, sino en la pérdida de su fundamento original. Cuando una técnica se transmite sin explicar su propósito, se transforma en una estructura vacía que ya no cumple su función estratégica. La tradición ciega, por tanto, perpetúa movimientos que pueden haber sido eficaces en otro contexto, pero que ya no responden a las exigencias actuales.
Musashi plantea que la diferencia entre tradición ciega y experiencia directa radica en la manera en que se produce el conocimiento. La tradición ciega se basa en la imitación. La experiencia directa surge de la observación, el análisis y la confrontación con la realidad. La tradición es útil si se examinan sus principios y se comprueba su validez mediante la práctica. La experiencia directa exige que cada técnica sea evaluada en función de su eficacia real, no en función de su antigüedad. Según Musashi, un estratega debe ser capaz de conservar lo que ha demostrado su valor y de descartar lo que ya no ofrece ventajas. Este criterio es el fundamento de un aprendizaje verdaderamente dinámico. El viento también representa la circulación de ideas. En este rollo, Musashi invita al lector a estudiar no solo las técnicas ajenas, sino también sus formas de pensar. Cada escuela de esgrima desarrolla una filosofía particular sobre la postura, la distancia, el ritmo y la intención. Algunas enfatizan la agresividad, otras la defensa. Unas prefieren movimientos amplios y vistosos, otras movimientos mínimos y precisos. Conocer estas diferencias permite anticipar cómo se comportará un oponente que provenga de una u otra tradición. La lectura estratégica incluye, por tanto, una comprensión del estilo mental que guía la técnica del adversario. Musashi explica que el estudio de los métodos ajenos no debe hacerse desde la superioridad, sino desde la observación paciente. El objetivo no es demostrar que un estilo es inferior, sino comprender qué lo hace funcionar en determinados contextos. Todo método contiene algún principio valioso, pero la estrategia verdadera consiste en saber cuándo y cómo aplicarlo. La versatilidad no exige adoptar todas las técnicas posibles, sino reconocer qué aspecto del pensamiento ajeno puede integrarse en el propio camino para fortalecerlo. En otras palabras, estudiar otras escuelas no es un ejercicio de copia, sino de discernimiento. El viento también simboliza la capacidad de desprenderse de lo que no resulta útil. En este rollo, Musashi critica la tendencia de algunas escuelas a complicar la técnica mediante adornos o movimientos innecesarios. Estos adornos pueden resultar estéticos, pero no siempre contribuyen a la eficacia. Musashi señala que la estrategia debe orientarse hacia la simplicidad funcional. El exceso de formas confunde al practicante y lo aleja de la acción precisa. La versatilidad que él defiende no es una acumulación de técnicas, sino una capacidad para moverse entre principios distintos sin quedar atrapado en ellos. Musashi defiende la versatilidad sobre el dogma porque entiende que ningún estilo puede anticipar todas las situaciones posibles. La realidad del combate, al igual que la realidad de la vida, se caracteriza por su variabilidad. Una técnica que funciona en un contexto específico puede ser inservible en otro. Un adversario puede comportarse de maneras que ningún sistema doctrinal había previsto. Por eso, el estratega debe desarrollar una mente que no dependa de estructuras rígidas. La versatilidad es una forma de libertad intelectual. Permite cambiar el enfoque cuando las circunstancias lo exigen, sin perder coherencia interna. En este rollo, Musashi también señala que muchas escuelas caían en el error de valorar más la forma externa que la comprensión interna. La forma externa incluye posturas, secuencias y movimientos visibles. La comprensión interna, en cambio, se refiere a los principios que sustentan esos movimientos. Musashi observa que, en su época, era común que los practicantes se enfocaran en replicar la postura exacta de su maestro sin comprender por qué esa postura funcionaba. Para él, este enfoque conduce a un aprendizaje superficial. La verdadera maestría requiere penetrar en el principio que da vida a la técnica, no en su apariencia externa. El viento revela, además, la importancia de la autocrítica. Musashi invita al lector a examinar su propio método con la misma rigurosidad con que examina los ajenos. El estudio de otras escuelas no solo permite reconocer sus limitaciones, sino también detectar las propias. Cuando una técnica se convierte en hábito, es fácil asumir que es la mejor opción, sin evaluar si aún conserva su eficacia. La exposición constante a estilos distintos obliga al estratega a revisar su camino y a fortalecerlo. Esta capacidad de autocrítica
es una de las claves que explican por qué Musashi pudo construir un sistema tan sólido. Nunca se dio por satisfecho con su propio conocimiento. Este rollo también introduce la idea de que el conocimiento estratégico debe expandirse continuamente. El viento no se detiene, circula, se renueva y se transforma. La estrategia, según Musashi, debe comportarse del mismo modo. Un aprendiz que deja de estudiar se estanca y un sistema que no evoluciona se vuelve obsoleto. Por eso, Musashi defiende un camino que se construye mediante la interacción constante con lo diverso. El viento, al atravesar fronteras, simboliza la apertura intelectual, una disposición a incorporar nuevas perspectivas sin perder la esencia. Finalmente, el rollo de viento enseña que comprender otros métodos no disminuye la fuerza del propio camino, sino que lo enriquece. La versatilidad se convierte en la expresión más alta de la maestría cuando permite que la persona actúe con libertad ante cualquier situación. Este rollo prepara al lector para comprender que la estrategia no es una colección de técnicas, sino un sistema de pensamiento que se fortalece al exponerse a ideas externas. Con esta comprensión, es posible avanzar hacia el rollo de vacío, donde Musashi explora el nivel más profundo de la percepción, un nivel donde la técnica deja de ser un objeto y se convierte en una claridad que trasciende toda forma. Dentro de la estructura conceptual del Libro de los 5 Anillos, el rollo de vacío representa el nivel más abstracto y exigente del pensamiento de Musashi. Si los rollos anteriores describen fundamentos, adaptabilidad, confrontación directa y análisis crítico, este último rollo propone una comprensión que trasciende la técnica y que se orienta hacia un estado de percepción que no puede ser reducido a reglas explícitas. En la tradición japonesa, el vacío no se interpreta como una ausencia o como un espacio carente de contenido, sino como la forma más pura de claridad. Es un estado en el que la mente deja de estar fragmentada por pensamientos dispersos y se alinea plenamente con el momento presente. Musashi utiliza este concepto para mostrar que la estrategia auténtica alcanza su punto más elevado cuando la mente se libera de todo obstáculo interno. El vacío, en la tradición Zen y en distintas corrientes filosóficas de Japón, describe una condición mental en la que el individuo se deshace de la necesidad de aferrarse a ideas fijas. Esta ausencia de fijación no implica desinterés ni apatía, sino una forma de receptividad absoluta. La mente vacía es aquella que no se aferra a un pensamiento, que no se identifica con una expectativa y que no se enreda en una interpretación preconcebida. Musashi adopta esta visión porque comprende que, en el combate real, la rigidez mental constituye un peligro igual de significativo que la rigidez física. El vacío surge como la culminación de un camino en el que la técnica se ha interiorizado y ha dejado de generar ruido en la percepción. Musashi explica que la técnica es necesaria en las primeras etapas del aprendizaje, pero que, una vez asimilada, debe desaparecer en la acción. Esto no significa perder la técnica, sino que la técnica deja de manifestarse como algo separado de la persona. La percepción que trasciende la técnica es aquella en la que el movimiento correcto surge de manera natural, sin que la mente necesite formular instrucciones detalladas. El estratega que alcanza este nivel no piensa en un ataque, no reflexiona sobre una postura ni calcula mentalmente la distancia. La acción emerge de una comprensión directa del momento. Este tipo de percepción se encuentra más cerca de la intuición que del razonamiento discursivo. La intuición, tal como la describe Musashi, no es una facultad misteriosa o irracional, sino la expresión de una experiencia profundamente integrada. La persona que ha dedicado años al estudio de la técnica, que ha observado múltiples estilos, que ha enfrentado diversos oponentes y que ha reflexionado sobre cada movimiento, desarrolla una especie de conocimiento silencioso que le permite actuar sin titubeo. En este estado, la mente no se encuentra dividida entre el deseo, el miedo, la duda o la expectativa. Por el contrario, se experimenta una unidad interna que facilita la percepción del instante oportuno.
Musashi insiste en que esta forma de intuición solo es posible cuando la técnica se ha convertido en una extensión del propio ser. El vacío también se relaciona con la idea de atemporalidad. Musashi explica que, en este estado, la mente no se desplaza hacia el futuro ni hacia el pasado. La conciencia no se orienta hacia lo que podría ocurrir ni hacia lo que ya ocurrió. La persona que permanece en el vacío actúa desde el presente absoluto, y esta presencia total le permite captar matices que pasan desapercibidos para quienes se encuentran atrapados en pensamientos anticipatorios. La atemporalidad, en este contexto, no se refiere a la negación del tiempo, sino a una percepción no fragmentada del fluir del momento. Esta claridad temporal permite que el estratega actúe sin interrupción interna. En el rollo de vacío, Musashi también aborda la ausencia de resistencia interna. La resistencia interna surge cuando la mente se aferra a una idea o a un impulso que no concuerda con la situación actual. Esta resistencia puede tomar la forma de miedo, orgullo, deseo de demostrar habilidad o apego a una técnica que funcionó en el pasado. Musashi explica que, cuando surge esta resistencia, la mente se vuelve lenta. Se pierde la sincronía con el entorno y la acción se ejecuta con una fracción de retraso. En cambio, la mente vacía no ofrece resistencia porque no intenta imponer un patrón previo sobre la realidad. Se limita a percibir y a actuar con fluidez. Esta ausencia de resistencia interna se convierte en un indicio de maestría. Musashi señala que la técnica, en su nivel más elevado, no debe sentirse como un esfuerzo, sino como un movimiento natural. El cuerpo actúa sin tensiones innecesarias. La respiración fluye sin interrupciones y la mente permanece abierta a cualquier posibilidad. Cuando se alcanza este nivel, incluso las situaciones imprevistas pueden enfrentarse con serenidad. La maestría se expresa, por tanto, como una forma de ligereza. Esta ligereza no implica fragilidad, sino una capacidad de respuesta tan precisa que no necesita apoyo en estructuras rígidas. En este rollo se desarrolla también la relación entre silencio mental y visión clara. Musashi sostiene que la mente que produce ruido constante no puede percibir los detalles que determinan el resultado de una acción. El ruido mental puede adoptar muchas formas: pensamientos repetitivos, expectativas irreales, comparaciones con oponentes anteriores, dudas sobre la propia capacidad o intentos de prever todas las posibles variantes del combate. El silencio mental no elimina el pensamiento, pero reduce su interferencia. Permite que la percepción opere sin obstáculos y que la acción se manifieste sin fricción. Esta visión clara es la que diferencia a un estratega común de uno excepcional. El vacío, en la perspectiva de Musashi, no es un estado pasivo. Es un estado altamente activo de percepción. La mente vacía no está en reposo. Se encuentra en una forma de atención plena que capta incluso los cambios más sutiles del entorno. La diferencia radica en que esta atención no genera tensión. La persona no está anticipando de manera ansiosa, sino observando desde una posición de estabilidad interna. Esta forma de atención se desarrolla mediante la práctica constante, la autoobservación y la familiaridad con situaciones de intensidad. Musashi advierte que el vacío no puede alcanzarse mediante un esfuerzo directo. No se puede ordenar a la mente que permanezca vacía, porque ese intento genera más ruido. El vacío surge cuando la persona ha aprendido a soltar las estructuras que la mantienen prisionera. Este proceso exige una comprensión profunda de la propia naturaleza, un reconocimiento de los impulsos internos y una disciplina que permita desactivar pensamientos innecesarios antes de que se conviertan en obstáculos. La práctica prolongada de la técnica, acompañada de una reflexión constante, prepara el terreno para que el vacío aparezca de manera espontánea. En este rollo, Musashi menciona que la maestría verdadera se manifiesta cuando la percepción alcanza un nivel en el que no existe separación entre quien percibe y lo percibido. Esta idea, presente en muchas corrientes del pensamiento japonés, describe un estado de unidad en el que el entorno y la acción se integran en un solo flujo. En este estado, la persona no lucha contra la situación, sino que se mueve con ella. Esta unidad
no puede describirse completamente mediante palabras, y por eso el rollo de vacío es más breve y más enigmático que los anteriores. Musashi reconoce que la comprensión profunda no depende únicamente de la lectura, sino de la experiencia directa. El vacío también se relaciona con la capacidad de ver más allá de la forma externa. Musashi explica que muchos practicantes se quedan atrapados en la apariencia de la técnica y pierden de vista su esencia. Cuando la mente está vacía, puede percibir lo que está detrás de la forma, la intención del oponente, la estructura interna del movimiento, la debilidad oculta que no es visible a primera vista. Esta forma de visión permite entrar en la acción desde un nivel más profundo. La percepción no se limita a observar el gesto externo, sino que capta la lógica subyacente de ese gesto. En combate, esta diferencia puede determinar el desenlace. El rollo de vacío sugiere que, en el nivel más alto de la estrategia, no existe una distinción clara entre acción y no acción. En algunas situaciones, el movimiento más eficaz consiste en no intervenir directamente. En otras, la acción debe ser inmediata. La mente vacía es capaz de discernir cuál de estas respuestas es adecuada porque no está condicionada por preferencias personales. No se inclina naturalmente hacia el ataque ni hacia la defensa. Se limita a actuar según lo exige la realidad. Esta capacidad de no inclinarse hacia ningún extremo constituye una de las expresiones más refinadas de la maestría. Musashi también relaciona el vacío con la simplicidad. Cuando la técnica se vuelve compleja, es fácil que la mente se disperse. Cuando la técnica se reduce a su esencia, la acción se ejecuta sin obstáculos. El vacío elimina lo superfluo y conserva solo aquello que resulta imprescindible para la eficacia. En este sentido, el vacío funciona como un proceso de depuración continua. La persona que comprende este principio actúa con un tipo de precisión que no depende del esfuerzo, sino de la claridad. En conjunto, el rollo de vacío constituye la culminación del pensamiento estratégico de Musashi. Representa un nivel en el que la técnica, la percepción, la experiencia y la intuición se integran en una unidad que permite actuar sin confusión. Este rollo no ofrece instrucciones detalladas porque su propósito no es añadir contenido, sino señalar una dirección. Musashi invita al lector a comprender que el camino no termina en la acumulación de técnicas ni en el dominio de principios tácticos, sino en una transformación interna que permite ver la realidad tal como es. El vacío es, en última instancia, la mente sin obstáculo, la claridad que permite al estratega actuar con serenidad incluso en medio de la incertidumbre, y la expresión final de un camino que se construye mediante la integración profunda de todos los niveles previos. En la obra de Musashi, la distinción entre filosofía de combate y filosofía de vida casi desaparece. Para él, el combate no constituye una actividad aislada ni una técnica reservada para situaciones excepcionales. Es una estructura que revela con claridad los mecanismos internos de la mente humana. Por eso, cuando describe principios tácticos, simultáneamente expone una reflexión más amplia sobre la conducta, la percepción y la ética. El combate sirve como un laboratorio donde se manifiestan tensiones que también aparecen en la vida cotidiana. La incertidumbre, la necesidad de tomar decisiones rápidas, la tendencia a aferrarse a expectativas irreales, el conflicto entre impulso y reflexión, y la importancia del autocontrol. En este sentido, Musashi transforma la práctica marcial en una herramienta para estudiar la mente y para comprender cómo se construye un modo de vida basado en la precisión, la serenidad y la adaptación. Musashi conecta táctica, psicología y ética de manera inseparable. La táctica describe los procedimientos concretos mediante los cuales se enfrenta a un oponente. La psicología estudia los estados internos que facilitan o dificultan la acción, y la ética define la relación entre la intención y la conducta. En su perspectiva, la táctica sin psicología se convierte en un repertorio mecánico incapaz de responder a la variabilidad del entorno. La psicología sin ética degenera en manipulación o en búsqueda de dominio personal,
y la ética sintáctica se vuelve un ideal abstracto que no encuentra aplicación. Musashi construye un sistema donde estos tres aspectos se equilibran para producir una acción coherente y eficaz. Uno de los pilares de esta filosofía es el autocontrol. Musashi sostiene que quien no controla su mente no puede controlar su espada, porque el cuerpo actúa siguiendo los impulsos que la mente produce. El autocontrol no implica reprimir emociones, sino reconocerlas con precisión antes de que se conviertan en obstáculos. La persona que se deja dominar por la ira actúa desde un impulso que bloquea la percepción. Quien actúa desde el miedo reduce su campo de observación y se vuelve incapaz de interpretar correctamente el ritmo del oponente. El autocontrol exige una vigilancia constante sobre uno mismo. Musashi explica que esta vigilancia debe ser tan precisa como la que se aplica al movimiento del adversario. De nada sirve observar el entorno si la mente interna permanece confusa. La paciencia ocupa otro lugar fundamental en su pensamiento. Para Musashi, la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de esperar el momento correcto sin precipitarse. El combate real no se gana mediante movimientos impulsivos, sino mediante la lectura exacta de la situación. La persona impaciente revela sus intenciones, adelanta su postura, pierde equilibrio o se expone a romper su propio ritmo. La paciencia permite sostener una posición estable mientras se estudian los movimientos del oponente. Desde esta estabilidad se pueden identificar sus hábitos, su modo de respirar, sus tensiones y sus puntos débiles. Musashi recuerda que la oportunidad correcta no aparece porque uno la busque con ansiedad. Surge cuando se ha construido el estado mental para percibirla. La observación del entorno completa esta tríada. Musashi insiste en que el estratega no debe limitar su atención al enemigo inmediato. El entorno completo también influye en la acción. El espacio disponible, la iluminación, el sonido, la distancia, las irregularidades del terreno y el comportamiento de quienes se encuentran alrededor. La observación no solo capta lo evidente, sino también lo sutil. Musashi explica que, en el combate, lo que parece secundario puede volverse decisivo. La persona que se entrena para percibir estos detalles desarrolla una visión más amplia que le permite anticiparse a situaciones inesperadas. Esta capacidad de observación se convierte, entonces, en un modo de vivir. La persona atenta percibe tensiones en conversaciones, cambios en relaciones, riesgos en decisiones y vacíos en planes que otros no advierten. Combatir sin ira constituye uno de los principios más profundos de Musashi. Él reconoce que la ira puede generar una energía intensa, pero sostiene que esta energía es inestable. La ira estrecha la percepción, interfiere con la lectura correcta del ritmo y produce movimientos que revelan intención antes de ejecutarse. Además, la ira nace del deseo de imponerse sobre el otro, y este deseo, para Musashi, es una forma de distracción. El estratega que actúa desde la neutralidad emocional conserva una mente desprovista de tensiones internas. Esta neutralidad no significa frialdad, sino claridad. Permite ver las acciones del oponente sin proyectar expectativas ni deseos. La persona que combate sin ira actúa con una precisión que no depende del impulso, sino de la comprensión del momento. Musashi explica que la neutralidad emocional es una extensión del principio del vacío. La mente vacía no se identifica con lo que ocurre. Observa, comprende y responde sin distorsión. La ira, el miedo, el orgullo y la urgencia rompen esta claridad. Por eso insiste en que el entrenamiento mental debe enfocarse tanto en desactivar emociones perturbadoras como en perfeccionar la técnica. No existe dominio técnico sin dominio emocional, porque la técnica bloqueada por la confusión se vuelve ineficaz. Combatir sin ira es, en esencia, actuar desde el equilibrio interior. La conexión entre combate y vida aparece también en la manera en que Musashi describe la armonía entre acción, intención y realidad. Él sostiene que, para que una acción sea eficaz, debe estar alineada con la intención interna
y con las condiciones externas. Si la intención es correcta, pero la acción no se ajusta a la realidad, se produce un desfase. Si la acción es técnicamente adecuada, pero la intención está confundida, la ejecución pierde claridad. Y si la realidad exige un tipo de movimiento, pero la mente se aferra a un plan distinto, surge una contradicción que conduce al error. La armonía entre estos tres elementos constituye uno de los principios más refinados de su pensamiento. Musashi señala que alcanzar esta armonía requiere una comprensión profunda de uno mismo. La persona debe conocer sus tendencias. Si se inclina hacia el exceso de fuerza, hacia la duda constante, hacia el movimiento precipitado o hacia la sobrecautela, conocer estas inclinaciones permite ajustar la intención antes de actuar. También exige una comprensión precisa de la realidad. El estratega debe interpretar con exactitud lo que ocurre, sin añadir interpretaciones innecesarias. En este punto, la filosofía del combate se mezcla con la filosofía de vida. La acción correcta no es la que se desea, sino la que corresponde al momento. Musashi enseña que la acción correcta surge cuando la intención está libre de deseo personal. No se actúa para demostrar superioridad ni para proteger una imagen propia. Se actúa porque el momento exige una respuesta concreta. Este desprendimiento de la motivación personal es un rasgo que Musashi desarrolló a partir de la observación de su propia experiencia. En los combates que sostuvo desde muy joven, comprendió que la victoria no depende de la ambición, sino de la claridad. Cuando la persona busca imponerse, pierde objetividad. Cuando busca ejecutar la técnica perfecta, pierde flexibilidad. Cuando busca no fallar, pierde espontaneidad. La acción correcta, en cambio, no se orienta hacia un resultado, sino hacia la realidad presente. El principio de armonía entre acción, intención y realidad se manifiesta también en la noción de ritmo. Musashi explica que, así como el combate tiene ritmos, la vida cotidiana también los posee. Existen momentos para avanzar, momentos para esperar, momentos para observar y momentos para ejecutar. El error surge cuando se actúa fuera de ritmo. Quien intenta avanzar cuando el entorno exige paciencia, genera conflictos innecesarios. Quien espera cuando la situación requiere decisión, se expone a perder oportunidades importantes. La persona que sincroniza su acción con el ritmo de la realidad, actúa con una eficacia que parece intuitiva, pero que en realidad se basa en una percepción refinada. La filosofía de Musashi subraya que el verdadero combate no siempre se libra contra un oponente externo. Con frecuencia, el adversario más difícil es la mente propia. Los hábitos, las distracciones, las expectativas y los temores. Por eso insiste en la necesidad de un trabajo interior que permita desmontar estos obstáculos. En este sentido, la filosofía de vida que propone se orienta hacia la autoobservación y la disciplina. La persona debe convertirse en su propio examinador, capaz de reconocer dónde se interrumpe la claridad. Este examen no es una forma de juicio, sino de investigación constante. Así como un estratega estudia al oponente, debe estudiar también sus propias reacciones. Musashi deja claro que el combate sirve como metáfora para describir cualquier situación en la que la persona deba tomar decisiones bajo presión. La filosofía que propone no se restringe a la espada, se extiende hacia la forma de trabajar, de relacionarse, de aprender y de interpretar el mundo. El autocontrol, la paciencia, la observación, la neutralidad emocional y la armonía interna no son cualidades exclusivas del guerrero. Son cualidades necesarias para cualquier actividad que exija precisión. La estrategia mental ocupa un lugar central en el pensamiento de Musashi porque constituye el punto de encuentro entre percepción, intención y acción. Para él, la mente no es un elemento añadido a la técnica, sino la estructura que determina la eficacia de todos los movimientos. El cuerpo ejecuta, pero la mente selecciona, interpreta y decide. Este bloque conceptual permite comprender cómo se articula el pensamiento del estratega cuando se enfrenta a un oponente, cuando interpreta ritmos y cuando organiza su mirada para captar señales que otros pasarían por alto. En la visión de Musashi, la estrategia auténtica se construye desde esta claridad mental.
y no desde la fuerza o la velocidad. En primer lugar, Musashi otorga una importancia decisiva al ritmo. El ritmo, entendido como la secuencia temporal que organiza los movimientos propios y ajenos, se convierte en una herramienta que permite desarticular la intención del adversario. Cada persona posee un ritmo natural que se expresa en su respiración, en la velocidad con la que cambia de postura y en el tiempo que necesita para recuperarse después de un ataque. Musashi explica que el estratega debe aprender a reconocer estos ritmos del mismo modo que un músico identifica patrones en una melodía. Cuando se comprende el ritmo del oponente, se puede anticipar el momento en que avanzará, cuando retrocederá y cuando se encontrará transitoriamente vulnerable. El ritmo no es solo una propiedad del adversario, también pertenece al propio cuerpo. Musashi sostiene que el estratega debe dominar su propio ritmo antes de intentar manipular el del otro. Una persona que actúa con movimientos irregulares o impulsivos pierde la capacidad de influir en el flujo del combate. En cambio, quien regula su ritmo con serenidad puede alterar el ritmo ajeno mediante variaciones pequeñas pero decisivas. Acelerar cuando el otro se ralentiza, desacelerar cuando el otro acelera o introducir pausas inesperadas que obligan al oponente a recalibrar su estrategia. El dominio del ritmo constituye, por tanto, una forma avanzada de control mental. Otro elemento fundamental en la estrategia mental de Musashi es la mirada. La mirada no es simplemente un acto de ver, sino un modo de organizar la percepción. Musashi distingue entre una mirada amplia, que capta la estructura del entorno, y una mirada estrecha, concentrada solo en un punto. La mirada amplia permite observar el conjunto sin quedar atrapado en los detalles, mientras que la mirada estrecha es útil para detectar señales específicas. El estratega debe alternar entre ambas sin esfuerzo, del mismo modo en que cambia entre fluidez y firmeza. Cuando la mente se encuentra equilibrada, la mirada se ajusta automáticamente a lo que la situación exige. La mirada amplia permite detectar movimientos periféricos, cambios en el entorno y señales corporales que el rival no sabe que está emitiendo. Por ejemplo, un ligero desplazamiento del peso corporal puede anticipar un ataque lateral. Una respiración profunda puede anunciar un avance repentino. Una tensión en el hombro puede delatar un golpe inminente. Musashi insiste en que estos detalles no deben buscarse activamente, deben captarse sin esfuerzo desde una percepción estable. La mirada estrecha, por su parte, permite focalizarse en puntos críticos, como la línea central del adversario, la dirección de su cadera o el ángulo de su guardia. La alternancia entre ambos tipos de mirada constituye una forma de gestión cognitiva que permite interpretar el movimiento con exactitud. La lectura del adversario se convierte así en un acto de interpretación profunda. Musashi explica que el oponente nunca actúa de manera completamente impredecible. Sus movimientos revelan su estado mental. La tensión muestra preocupación, la rigidez muestra miedo, el exceso de confianza se refleja en la postura, la desesperación se manifiesta en ataques desordenados. Leer estas señales requiere una mente tranquila y un cuerpo que pueda reaccionar sin bloqueo interno. Esta capacidad de lectura permite identificar no solo lo que el adversario hace, sino lo que intenta hacer. Anticipar la intención constituye una ventaja estratégica que Musashi considera más valiosa que cualquier técnica específica. La estrategia mental también se relaciona con la capacidad de generar incertidumbre en el adversario. Musashi sostiene que la persona debe actuar de manera que el otro no pueda predecir su movimiento siguiente. Esto no significa actuar de forma caótica, sino introducir variaciones que rompan la expectativa, cambiar el ritmo, modificar la distancia de manera sutil o adoptar una postura que parezca vulnerable, pero que en realidad sea una invitación controlada, son algunas de las maneras en que el estratega puede desestabilizar la lectura del oponente. La incertidumbre obliga al adversario a actuar desde la duda, y la duda disminuye la claridad de su percepción. En este bloque conceptual, Musashi también incluye la idea de la atención continua. La mente del estratega no debe fijarse en un único elemento ni distraerse con pensamientos ajenos al momento. La atención debe mantenerse flexible,
capaz de desplazarse sin perder estabilidad. Para Musashi, la atención rígida es tan peligrosa como la atención dispersa. La primera impide adaptarse al cambio. La segunda impide percibir la estructura del momento. La atención adecuada es aquella que se encuentra presente sin tensión, alerta sin ansiedad, consciente sin confusión. Este tipo de atención se entrena mediante la práctica deliberada y la autoobservación sostenida. El flujo mental que Musashi describe en este bloque exige una integración entre técnica, percepción y emoción. La emoción descontrolada distorsiona la percepción. La percepción distorsionada produce una acción incorrecta. Por eso insiste en que la mente debe mantenerse equilibrada antes, durante y después del combate. La neutralidad emocional permite interpretar el entorno sin añadir interpretaciones subjetivas. Quien observa sin distorsión puede decidir sin confusión. Esta neutralidad no implica indiferencia, sino claridad. Musashi señala que la estrategia mental no se aplica únicamente al combate físico. También organiza la manera en que la persona actúa en cualquier situación compleja. La capacidad de leer a otros, interpretar intenciones, ajustar ritmos y observar el conjunto resulta útil en negociaciones, debates, decisiones profesionales y relaciones interpersonales. La visión amplia permite comprender la estructura del problema. La visión estrecha permite intervenir con precisión. La lectura del entorno evita errores que surgen de la prisa o de la sobreconfianza. La regulación emocional permite actuar con serenidad incluso cuando las circunstancias generan presión. Este enfoque muestra que, para Musashi, la estrategia mental constituye el núcleo desde el cual se articula todo lo demás. Los rollos anteriores se apoyan en la observación del cuerpo, de la técnica y del movimiento, pero este bloque revela que la mente es el instrumento principal que organiza la acción eficaz. La maestría consiste, en gran medida, en conocer el propio ritmo, ajustar la mirada según el momento, leer al adversario con precisión y actuar desde una claridad interior que no se quiebra bajo presión. Esta comprensión prepara el terreno para los últimos bloques del guión, donde el camino de la maestría se convierte en una reflexión sobre el carácter, la soledad, el rigor y la influencia que este pensamiento ejerció a lo largo del tiempo. En la estructura conceptual que Musashi construyó a lo largo de su vida, el camino de la maestría no aparece como un destino final ni como un logro espectacular, sino como un proceso sostenido que se desarrolla mediante repeticiones, rigor y una forma particular de soledad. Para él, la perfección no es un atributo que se alcanza de una vez, sino el resultado de un refinamiento constante que transforma de manera gradual la percepción, la técnica y el carácter. Este rollo conceptual no figura explícitamente en su obra como un capítulo separado, pero emerge como la síntesis de una vida dedicada a estudiar los principios que rigen la excelencia. El lector puede reconocer en los escritos de Musashi que la maestría se construye desde el trabajo silencioso, desde la exigencia continua y desde un tipo de introspección que permite observar tanto las capacidades como las limitaciones personales. Musashi sostiene que la perfección surge del refinamiento constante, y este refinamiento no debe interpretarse como la búsqueda obsesiva de un ideal abstracto, sino como una atención permanente a los detalles. Cada movimiento, cada postura y cada decisión contiene matices que pueden ser mejorados. Este proceso puede parecer interminable, y lo es, porque la maestría no tiene un punto de llegada definitivo. La repetición deliberada, entendida como la práctica sistemática con un propósito claro, permite que la técnica se integre en el cuerpo y en la mente hasta que deja de sentirse como algo externo. Musashi describe este fenómeno como la transición de la habilidad hacia la naturalidad. Lo que en un principio requiere esfuerzo consciente, termina convirtiéndose en una expresión espontánea del propio ser. La repetición no se concibe como un acto mecánico, sino como una forma de investigación. Cada vez que se ejecuta un movimiento, la persona debe observarlo con lucidez para descubrir qué puede ajustarse, qué puede simplificarse y qué puede afinarse. Musashi explica que, en este proceso,
La técnica se depura y el estratega desarrolla una sensibilidad cada vez más precisa. La repetición permite comprender lo que la reflexión por sí sola no puede revelar: los límites del cuerpo, los patrones de movimiento y las respuestas naturales ante situaciones de presión. La práctica deliberada se convierte, entonces, en una forma de estudio profundo. El rigor constituye el segundo pilar de este camino. Para Musashi, el rigor no se reduce a la disciplina física, aunque esta es fundamental, sino que incluye la capacidad de sostener la práctica incluso cuando resulta incómoda. La comodidad es un enemigo del progreso, porque conduce a la complacencia. La persona que se entrena únicamente dentro de su zona de confort no desarrolla la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones adversas. El rigor exige atravesar momentos de fatiga, frustración o estancamiento sin abandonar la práctica. Musashi consideraba que estos momentos eran oportunidades para fortalecer el carácter, porque revelaban la verdadera disposición interna del practicante. El rigor también implica honestidad consigo mismo. Musashi subraya que la persona debe reconocer sus errores sin justificarlos, identificar sus debilidades sin ocultarlas y aceptar que siempre existe un margen de mejora. La honestidad constituye una herramienta que permite avanzar sin engaños, porque la ilusión de perfección bloquea la posibilidad de aprender. En este sentido, el rigor se convierte en una forma de ética personal. Quien engaña a los demás puede ocultar sus defectos, pero quien se engaña a sí mismo interrumpe su propio crecimiento. La soledad aparece como un componente inevitable del camino de la maestría. Musashi vivió largos periodos como guerrero itinerante, desplazándose de un lugar a otro sin pertenecer a un clan estable. Esta vida lo obligó a enfrentar no solo duelos externos, sino también silencios internos. En esta soledad encontró un laboratorio de autoconocimiento. La ausencia de distracciones sociales le permitió examinar su mente con una profundidad que sería difícil alcanzar en un entorno marcado por estímulos constantes. La soledad no se entendía como aislamiento, sino como un espacio para observar la relación entre intención y acción, entre impulso y disciplina. Musashi consideraba que la soledad fortalecía la claridad. En un entorno silencioso, los pensamientos emergen con más nitidez y las emociones se muestran sin disfraces. La persona puede ver con precisión sus miedos, sus expectativas y sus formas de autoengaño. Esta mirada interna es esencial para ajustar la técnica y la conducta. La soledad se convierte así en un espejo que refleja aspectos de la propia naturaleza que la vida social tiende a ocultar. Para Musashi, la capacidad de soportar la soledad constituía una prueba de madurez mental. Quien busca distracciones constantes no puede profundizar en el estudio de sí mismo. La práctica deliberada se combina con la soledad para construir el carácter. Musashi sostiene que la maestría no depende únicamente de la habilidad técnica, sino de la solidez del carácter. La persona debe desarrollar firmeza, serenidad y una capacidad de adaptación que la prepare para enfrentar situaciones inciertas. El carácter se forma mediante decisiones pequeñas y sostenidas. Levantarse a practicar incluso cuando no se siente motivado, corregir errores sin desánimo, superar la frustración sin abandonar el camino. El carácter se forja en los momentos en los que la mente se enfrenta a sí misma y elige actuar con disciplina. Musashi distingue entre victoria exterior y victoria interior. La victoria exterior es aquella que se consigue sobre un oponente. La victoria interior es la que se obtiene sobre uno mismo. La primera puede generar reconocimiento social, pero la segunda constituye la base de la verdadera maestría. Musashi explica que la victoria interior consiste en dominar el miedo, controlar la ira, regular el impulso y actuar desde la claridad. La persona que alcanza la victoria interior actúa con una libertad que no depende de las circunstancias externas. Puede vencer incluso en situaciones adversas porque su mente se mantiene estable. La victoria exterior, en cambio, puede resultar engañosa. Una persona puede ganar un combate por suerte, por un error del oponente o por una circunstancia favorable, pero eso no implica que haya alcanzado la maestría. La victoria interior exige un trabajo prolongado, silencioso y riguroso. Para Musashi, el verdadero desafío no reside en derrotar a otro, sino en superar los propios límites.
La victoria interior prepara el camino para la victoria exterior, porque quien domina su mente posee una ventaja decisiva. Actúa desde la estabilidad y desde la percepción correcta. Musashi explica que la victoria interior permite mantener la serenidad incluso en situaciones de presión extrema. En un combate real, el miedo puede alterar la postura, la respiración y la capacidad de observación. La persona que ha logrado la victoria interior reconoce estos impulsos sin dejarse arrastrar por ellos. Esto no significa que no experimente miedo, sino que el miedo no dicta sus acciones. La serenidad se convierte en una forma de fuerza. Permite actuar con precisión, incluso cuando el entorno es caótico. La distinción entre victoria exterior e interior se relaciona con la idea de propósito. Musashi sostiene que el propósito del camino no es ganar, sino comprender. La comprensión profunda de la técnica, de la estrategia y de la mente constituye el verdadero objetivo. La victoria exterior es una consecuencia natural de esta comprensión, pero no debe convertirse en la meta principal. Quien entrena únicamente para ganar, se expone a la frustración y a la rigidez. Quien entrena para comprender, desarrolla una forma de libertad que le permite mejorar continuamente. En este rollo conceptual aparece también la idea de trascendencia. Musashi demuestra que la maestría va más allá del combate. Un estratega no se define solo por su habilidad con la espada, sino por la calidad de su percepción, la precisión de su acción y la estabilidad de su carácter. Esta perspectiva explica por qué Musashi, hacia el final de su vida, se dedicó también a la pintura, la caligrafía y la escritura. Para él, la maestría era un principio que podía aplicarse a cualquier disciplina. El rigor, la repetición, la soledad y el autocontrol que caracterizan su camino marcial pueden trasladarse a cualquier actividad humana que exija exactitud. Al examinar este conjunto de ideas, se comprende que el camino de la maestría que propone Musashi no es un camino de acumulación, sino de depuración. Cada repetición permite eliminar un error. Cada momento de rigor revela un aspecto de la mente. Cada instante de soledad profundiza la percepción. Cada victoria interior fortalece la estabilidad. Musashi invita a cultivar una relación continua con el propio desarrollo, sin esperar reconocimiento externo y sin buscar resultados inmediatos. La maestría se convierte en un movimiento interno, silencioso y persistente. Con este bloque se consolidan los elementos necesarios para comprender cómo Musashi veía la relación entre técnica, percepción y carácter. Este marco conceptual prepara al lector para avanzar hacia los siguientes bloques, donde se explicará cómo esta filosofía influyó en generaciones posteriores, cómo dialoga con la psicología moderna y por qué continúa siendo relevante en contextos que van mucho más allá del combate con la espada. La figura de Musashi ha trascendido con amplitud el marco histórico en el que vivió y ha influido de manera significativa en áreas tan diversas como las artes marciales, las estrategias militares, el pensamiento empresarial y ciertos enfoques contemporáneos de la psicología cognitiva. El núcleo de su obra, construido sobre principios de percepción precisa, adaptabilidad y claridad mental, se ha convertido en una referencia que continúa siendo estudiada debido a su capacidad para describir, con gran precisión, los mecanismos internos que rigen la acción eficaz en condiciones de incertidumbre. El impacto de su pensamiento no se limita al ámbito técnico de la esgrima, sino que se proyecta hacia cualquier disciplina donde la toma de decisiones exige rapidez, estabilidad emocional y una lectura detallada del entorno. Dentro de las artes marciales, la influencia de Musashi resulta especialmente evidente. Su enfoque prioriza la funcionalidad sobre la estética, la simplicidad sobre la ornamentación y la eficacia real sobre la repetición mecánica de formas ritualizadas. Muchas escuelas posteriores adoptaron sus ideas sobre la distancia, el ritmo y la ruptura del equilibrio, integrándolas en sistemas que buscaban preparar a los practicantes para situaciones no idealizadas. Además, la insistencia de Musashi en la adaptabilidad influyó en líneas marciales que valoran la capacidad de ajustar el estilo a cada adversario, evitando caer en estructuras rígidas. Su énfasis en la precisión perceptiva y en la neutralidad emocional se convirtió en una guía para entrenamientos que buscan desarrollar
no solo el cuerpo, sino también la mente. En el campo de la estrategia militar, las ideas de Musashi encontraron un eco natural. Su análisis detallado de cómo manipular la intención del oponente, cómo controlar su ritmo y cómo aprovechar las oportunidades fugaces, resonó con principios que siglos después serían estudiados en manuales de guerra contemporáneos. Las nociones de presión constante, iniciativa sostenida y ruptura psicológica del adversario coinciden con principios modernos de estrategia operativa. Algunos analistas comparan sus enseñanzas con principios expuestos en tratados posteriores sobre guerra, porque Musashi describe con claridad cómo armonizar percepción, movimiento y decisión bajo condiciones cambiantes. En este sentido, su obra funciona como un puente conceptual entre el combate individual y las estrategias aplicadas en escenarios más amplios. El pensamiento empresarial contemporáneo también encontró en Musashi un modelo útil. La creciente complejidad de los mercados exige una capacidad de adaptación que recuerda a la fluidez del agua descrita en su obra, y la necesidad de actuar con rapidez y precisión bajo presión recuerda al fuego conceptual que desarrolla en su tercer rollo. Empresas y líderes adoptaron conceptos como ritmo, iniciativa, lectura del entorno y aprovechamiento de oportunidades breves para describir procesos de innovación, negociación y competencia. La noción de que la rigidez conduce al estancamiento y de que la flexibilidad estratégica permite anticiparse al cambio se ha vuelto un principio central en teorías modernas de gestión. El pensamiento de Musashi se integra en programas de liderazgo que buscan entrenar la capacidad de discernimiento, la toma de decisiones rápidas y el control emocional. Desde la psicología cognitiva, el pensamiento de Musashi encuentra numerosos paralelos. La práctica deliberada, que él consideraba indispensable para alcanzar maestría, coincide con modelos contemporáneos que describen cómo se desarrollan habilidades expertas mediante repeticiones enfocadas, retroalimentación precisa y análisis continuo de errores. La idea de que la percepción clara se ve bloqueada por sesgos internos recuerda a estudios actuales sobre atención selectiva, distorsiones cognitivas y carga mental. La neutralidad emocional que Musashi defendía se relaciona con investigaciones contemporáneas sobre regulación emocional y desempeño bajo presión. Para la psicología moderna, la capacidad de mantener claridad en condiciones estresantes se debe a mecanismos cognitivos que pueden entrenarse, y muchos de estos mecanismos coinciden con los principios que Musashi identificó en su análisis del combate. La lectura instantánea de oportunidades que Musashi describe también coincide con investigaciones sobre toma de decisiones rápidas. Estudios sobre expertos en diferentes áreas, desde deportistas hasta operadores financieros, muestran que, a niveles elevados de experiencia, las decisiones se basan menos en cálculos conscientes y más en percepciones integradas que permiten actuar sin vacilación. Esta capacidad se aproxima al concepto de intuición que Musashi desarrolla en El rollo de vacío, entendida no como un fenómeno irracional, sino como el resultado de una integración profunda entre técnica, experiencia y percepción. La psicología moderna describe esta forma de intuición como reconocimiento de patrones, un proceso cognitivo que permite anticipar resultados a partir de señales sutiles. Los paralelos entre el pensamiento de Musashi y las teorías contemporáneas sobre toma de decisiones bajo presión se manifiestan también en su énfasis en la gestión de la incertidumbre. Él sostiene que una persona no debe aferrarse a planes rígidos, porque la realidad cambia demasiado rápido como para ser contenida en una estructura fija. Este principio coincide con modelos actuales de toma de decisiones en entornos dinámicos, donde la clave no consiste en seguir un plan, sino en ajustarlo continuamente según la información disponible. La capacidad de improvisación, estructurada una combinación de preparación sólida y flexibilidad adaptativa, es uno de los conceptos más valorados en estudios de desempeño experto y coincide de forma notable con la metáfora del agua que Musashi utiliza para describir la mente del estratega. La vigencia del método Musashi en entornos de incertidumbre se explica por su preocupación constante por la claridad mental. Musashi describe que la percepción distorsionada constituye el origen de la mayoría de los errores, tanto en combate como en la vida cotidiana.
La psicología contemporánea confirma que la calidad de la toma de decisiones depende en gran medida de la manera en que se procesa la información y que los sesgos cognitivos pueden interferir incluso en expertos altamente entrenados. Para Musashi, la disciplina, el rigor y el autocontrol son herramientas destinadas a reducir estas distorsiones internas. La mente que permanece estable y despejada puede captar detalles que la mente agitada ignora y puede actuar de manera precisa incluso cuando el entorno es caótico. Su método resulta especialmente relevante en contextos modernos caracterizados por el exceso de información, la competencia intensa y la necesidad de actuar rápidamente. La enseñanza de Musashi invita a desarrollar una atención selectiva que permita distinguir lo esencial de lo accesorio, una capacidad crítica que proteja contra la confusión y una flexibilidad mental que permita ajustar las acciones a circunstancias en constante cambio. En ámbitos donde la presión es constante, desde medicina de emergencia hasta negociaciones complejas, estos principios se aplican de manera directa. En conjunto, la influencia posterior de Musashi revela que su pensamiento no pertenece a un periodo histórico limitado, sino que constituye una enseñanza adaptable a múltiples disciplinas. La combinación de estrategia, percepción, ética y autoconocimiento explica por qué su obra continúa siendo estudiada en academias marciales, en instituciones militares, en programas de liderazgo y en investigaciones sobre la mente humana. Su método no ofrece soluciones simples, sino marcos conceptuales que permiten actuar con claridad en entornos inciertos. Esta vigencia confirma que su obra trasciende su época y ofrece herramientas que aún iluminan el funcionamiento de la mente y los desafíos de la acción humana. Con este bloque, el camino conceptual está preparado para avanzar hacia el cierre final de la obra, donde se sintetizará todo lo analizado y se ofrecerá una reflexión serena para los oyentes. A lo largo de este recorrido, el pensamiento de Musashi se desplegó desde los fundamentos firmes del terreno hasta la fluidez del agua, desde la intensidad del fuego hasta el análisis que trae el viento, para culminar en el vacío como expresión de una percepción sin obstáculos. Cada uno de estos ejes permitió comprender que la estrategia no se limita al combate, sino que constituye una forma de claridad vital, una manera de organizar la mente para actuar con precisión incluso en medio de la incertidumbre. Este estudio revela que la maestría no depende únicamente de la técnica, sino de la capacidad de observar, ajustar, sostener el rigor y mantener una serenidad que permita interpretar el momento con lucidez. Es oportuno agradecer a los soporíferos por acompañar este análisis nocturno, donde la filosofía marcial se convirtió en una ventana hacia la profundidad del carácter humano. Queda abierta la invitación a continuar explorando otras expresiones de la sabiduría universal, con nuevas obras, nuevas preguntas y nuevas formas de observar el mundo. Que este cierre conserve un tono sereno y que, para quienes deseen seguir recorriendo estos caminos, la suscripción sea una forma de permanecer cerca de futuros estudios. Buenas noches, y que la calma del guerrero que entiende su propio ritmo acompañe el descanso que comienza ahora.